Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy bienvenidos. Una jornada bien extensa, es la que se vivió ayer, toda la noche, toda la madrugada, parte de este día, y aquí también, ¿no? En nuestro canal como corresponde, por eso aquí estamos. ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo estás? Estaba escondiendo ¿Bien? la almohada. ¿Estabas escondiendo? Sí. Bueno, está bien. Bueno, hola, Amanda, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bien. Acá con las repercusiones, sí. porque terminó a las 8:20 Sí, la claro, sesión, claro, con muchos temas, algunos que se convirtieron en ley, como el presupuesto 2021, y otros que siguen su trabajo el Senado. A ver, repercusiones de un lado y del otro, ¿no? Buena y no tan buena, de acuerdo de qué lado estés, Analía. Sí, Juntos por el Cambio insisten que la ley, una vez que sea sancionada, terminará en la justicia, porque dicen que es inconstitucional. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, hizo declaraciones hoy, después de la media sanción de la ley. Dijo que no se trata de un impuesto y que por lo tanto no puede ser declarada inconstitucional. Recordemos que él es abogado y también habla desde ese lugar. Seguirá la pelea en el Senado, donde ya hoy mismo, después de la sesión, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, giró el proyecto de ley y se tratará en comisión la semana próxima. Bueno, y ahora, claro, el tema relacionado con a ver qué pasa, si va a haber demandas o no, etcétera, lo iremos viendo. Sí. Hay que esperar que vaya al Senado, ¿no? ¿Qué miras a ella? ¿Qué pasó? No, sí, que hay que esperar que termine sus trámites, hay que se esperar, promulgue, claro. y después que alguien haga la denuncia. Pero eso es lo que uno escucha en el mundo empresario. Claro. Dice, bueno, ahora todo bien, en la Cámara. Sí. Ahora quiero escuchar también claro, y sí. Sí. ¿No? También hubo una celebración del bloque del Frente de Todos, sí, claro, un aplauso contenido que estalló, ¿no? A las 4 de la madrugada cuando se votó la ley, la media sanción, por supuesto, y el discurso de Máximo Kirchner, que es uno de los autores de la ley, uno de los que la empujó, pero que también uno de los que la guardó, ¿no es cierto? Lo que explicó él, y también Cecilia Moró, que vivió la misma situación, un contacto estrecho de ambos dio coronavirus positivo. Dicen que es un diputado del sur y estamos chequeando. Y entonces, una vez pudo que... hacer el cierre después. Claro, porque no tenía síntomas ni nada, simplemente se aisló porque creo que el día anterior habían tenido una reunión y entonces decidieron en los dos casos aislarse en sus respectivos domicilios a la espera de, tendrán que ver ellos si tienen síntomas y si tienen que ser hisopados. Saludo a Karim Mesbodio, está en línea. ¿Qué tal, diputado? Eduardo Serenalini, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Diputado. Ahí está. Los saludo y saludo a toda su teleaudiencia. ¿Qué tal? Gracias, es muy amable. Bueno, cuénteme su parecer en relación finalmente a lo que se ha aprobado y vamos a comenzar por este impuesto o aporte solidario. Bueno, la verdad que un día importante donde por supuesto se llevó todos los flashes el proyecto de aporte solidario, que creo que fue un paso importante, por lo menos, si bien ayer la sesión fue rara porque la discusión en comisión había sido muy respetuosa, muy en términos técnicos. Es habitual que cuando se encienden las cámaras del recinto, tal vez algunos diputados se exacerban un poco, pero la verdad que fue bastante interesante. Creo que es una herramienta que suma para una etapa de la Argentina importante y que ojalá pueda tener el destino, la eficiencia y la eficacia que esperamos en corto plazo para ayudar a empujar para que la Argentina comience a andar el camino de la reconstrucción nacional, ¿no es cierto? ¿Imagina usted demandas por parte del empresariado o del sector que se sintió tocado con este impuesto o con este aporte? Sí, me da la impresión a mí que es más el deseo de Cambiemos que siempre tiene una aspiración judicial muy importante y siempre se llevan
sus fracasos bastante importantes a nivel del Poder Judicial. He visto muchos sectores del mundo empresario, principalmente referentes de la UIA, manifestarse a favor en acompañamiento a esta propuesta, y la verdad que si vos ves el número de personas al que alcanza esta norma y lo que representa el mundo empresarial en Argentina, la verdad que es un pequeño pedacito del sector productivo, y la verdad que de pymes no observas nada, ¿no es cierto? Diputado, Analía Argento lo saluda. El destino de los 300.000 millones que se espera recaudar está fijado por ley. Obras en barrios vulnerables, la compra de vacunas o insumos para la salud. Pero hay un ítem que se lleva un porcentaje mayor, 25%, que es la exploración para el gas. Digo, ¿por qué es importante para la Argentina que el 25% de este impuesto o aporte que se pagará por única vez se destine a la extracción de gas o a la exploración gasífera y de gas envasado, ¿no? Mira, ayer inclusive creo que terminó modificándose ese inciso, dejándolo abierto para otras exploraciones en tema de materia de energía. Mira, yo soy frondicista, desarrollista. Cuando me preguntás cuál es la importancia que la Argentina explote sus recursos naturales, que es la riqueza que tiene enterrada debajo de su suelo, la verdad que creo que tiene que ver con la soberanía, que tiene que ver con cortar las cadenas que tal vez anclan el desarrollo argentino, y el gas ha sido siempre un factor importante que tiene que ver con la producción energética de la Argentina, que a su vez desencadena todo lo que tiene que ver con la competitividad de la producción argentina en definitiva. Así que creo que es importante establecer una política concreta, que aparte que tiene la posibilidad de generar un círculo virtuoso, porque lo que aporta esta ley obliga a que los dividendos que obtenga con esa inversión se vuelvan a reinvertir en inversiones productivas, que creo que es bastante importante. Por supuesto, ayer cuando veíamos las otras dos leyes, yo soy miembro también de la Comisión de Recursos Naturales, se da una crítica con respecto a que en la misma sesión tratábamos temas de recursos naturales y temas de explotación de recursos, claro, que no son sustentables. La verdad que el mundo va camino a la producción energética sustentable, amigable con el ambiente, pero recursos como el gas, la verdad que nosotros tenemos una estructura, y el mundo también tiene una estructura donde más del 80%, salvo creo yo Islandia, el resto nos manejamos con combustibles fósiles en un camino firme a tratar de reemplazarlo con otros recursos, pero la verdad que el gas alimenta no solamente la producción, sino la vida social en Argentina. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Amanda Alma lo saluda. Hoy conversábamos con una diputada de la oposición de Juntos por el Cambio y planteaba que el aporte extraordinario va a alcanzar, por ejemplo, a una persona que se haya comprado una maquinaria importada o que tenga un tractor porque tiene 80 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se despejan esas dudas? ¿Es así? ¿Está dentro de ese universo las 9.600 o 300 personas que van a estar aportando? Porque se discutió mucho ayer y apareció muy fuertemente que es mayor el universo de personas que va a afectar este aporte solidario frente al argumento del oficialismo, que es solamente una porción muy reducida. Mira, Cambiemos, desde que inclusive antes de ser gobierno, son especialistas en generar posverdad. Lo que pasó ayer fue una generación plena de argumentos que no se corresponden con la realidad. La realidad es que la FIFA determinaron en una lista que ya los mismos informantes, inclusive se trabajó en la comisión, son 9.200 argentinos que son alcanzados por este aporte, en donde por supuesto que no entran las pymes, que no entran los pequeños productores. Estamos hablando de grandes fortunas de la Argentina. Imagínate que el promedio está entre los 200 y los 400 millones de pesos. Declarados. Y después, bueno, también tiene que ver con el costo fiscal de las tierras, que es la base sobre la cual se tributa. No se tributa sobre el valor económico de mercado de los inmuebles. Si no, por supuesto, entraríamos
muchísimos argentinos, que cualquiera que tenga un campo más o menos en la Argentina sojero, en la zona de la Pampa Húmeda, de 100 hectáreas vale 200 millones de pesos, pero lo que se calcule sobre el valor fiscal de los inmuebles, como se calculan. Bueno, en todo caso se va a descubrir esto una vez que tengan que pagar. Si hoy dicen son 9.300 y después de la ley, cuando se aplique el aporte, es más, ahí vamos a preguntarle nuevamente, Karim, ¿qué pasó? No, totalmente, Claro, pero aparte, simple, importante es pero el ya va a corte ser que hace la tarde. AFIP. Ah, Importante es el corte que hace la AFIP, que fueron los informes que recibió la comisión. No trabajo en la comisión de presupuesto, pero fueron los informes que recibió la comisión de presupuesto para decir a cuántas personas alcanza, cuáles son los sectores que toca, cuáles son los sectores productivos. Después toda la imaginación y el muestreo que planteaba Cambiemos prácticamente sin... Pero más que mayores imaginación es fundamentos. escuchar en la calle al productor agropecuario o a muchos industriales. Olvídese de Cambiemos. Vamos a hablar de la calle, de la gente. Ellos te dicen, la verdad, yo tengo máquina cosechadora, tengo una sembradora, tengo campo y a mí me va a tocar. Y después va a ser tarde. Como lo mismo en relación a que es un tributo que se superpone con los bienes personales. Esos son temas que no lo dice Cambiemos, lo dice un tributarista o lo dice la misma gente. Sí, bueno, pero decir que uno le va a tocar un impuesto sin que te haya tocado, la verdad que son 9.200 Bueno, personas. está bien, perfecto. El corte que hace la FIP. Yo digo, esta duda la vamos a despejar en el momento que sepamos Exacto. cuál es el corte del Exactamente. impuesto, que está entre 9.200 y 10.000 personas. Ahí vamos a ver a quiénes alcanza. Creo que vamos a despejar todas las dudas que tienen que ver con tocar o no las pymes. Ahora, el corte Era se hizo una- a cuál, porque a diciembre del 2019 ya no. Es corte a que se promulgue la ley. O sea, ¿el corte a cuándo? Porque no es El retroactivo. corte lo dice el artículo 1. Porque tengo entendido que a diciembre del 2019 Claro, porque se modificó está en comisión. modificado. Sí. Entonces digo, de diciembre del 2019 a hoy, con todo lo que ha pasado, un tipo de cambio, etcétera, y el valor de muchas, tal vez, no inmuebles, pero sí máquinas o herramientas, ahí muchos pueden quedar en offside, ¿no? Pueden quedar dentro de este aporte, digo. Karim. Sí, el muestreo y el cálculo que hicieron 9.200 personas no alcanzan ni siquiera a representar lo que son los grandes productores agropecuarios junto con las grandes industrias. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que esperar ese corte, que ese corte Claro. se haga público, que estableció el organismo que es la FIP, que nos va a poder definir bien cuál es la capacidad contributiva de las personas. Vos fijate, muchas veces hacen mucho ruido las declaraciones juradas de funcionarios públicos o de personas públicas, porque ¿cómo puede ser este tipo que declare 5 millones de pesos en bienes si es un tipo que sabemos que tiene campos? Bueno, tiene que ver con la evaluación fiscal también de los inmuebles, que es lo que representa esa capacidad. Y si que es lo que alguien, representa la capacidad diputado, contributiva. ¿qué pasa? Digo, porque escuchamos expresiones de algunos empresarios. Si alguno se revela y no quiere pagar. Es una ley que hay que cumplirla. Es una ley que genera una obligación de cumplir cuando vos entras dentro del tipo que genera el aporte. Es fácil. La Administración Federal de Ingresos Públicos está autorizada para ejercer la función que le compete. Y el empresario que no quiera pagar o la persona que no quiera pagar seguramente accionará en la justicia para tratar de defender su fundamento y su posición, ¿no es cierto? Es lo que pasa en la generalidad de los casos, ha pasado en la historia argentina con diferentes leyes que tocan a intereses determinados. Estamos en una situación económica difícil, una situación de crisis que, bueno, se requiere un aporte de este estilo para poder tratar de consumar herramientas que nos ayuden al conjunto de los argentinos a salir. Gracias, diputado, por el tiempo, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. ¿Sabés que es importante ese periodo entre diciembre 2019 y ahora? Incluso por si alguno se Desinvirtió. desprendió. Bueno, eso en comisión lo habían discutido, que se anunció el proyecto de ley hace 6 meses. Es máximo. como que avisaste. Sí, en mayo. Claro, entonces- en junio, ¿Viste? en mayo, abril, mayo. Escuchamos, hoy rememorábamos recién Claro. con Laura. Está contemplada la posibilidad de, si alguien intenta evadir, porque puede haber algún cambio de bienes, te puedes haber evadir, divorciado. es decir, tengo 2 vasos Sí. y de ese momento a hoy me quedé con uno.
Claro, Entonces pero también- quedé fuera. Cuando tenía 2 vasos tenía que pagar. Por eso, pero Ahora- podés haberte quedado con uno, porque Sí. te divorciaste y hubo una división de bienes, Por ejemplo. o porque aprovechaste el tiempo. Entonces, ese es el tema. Claro. Decir, bueno, a ver este pillo, ¿qué hacemos? Ahí está el punto, ¿no? Sí, bueno, pero igualmente esto va a ser parte de la implementación. Me Sí. parece que acá la discusión que estuvo muy presente ayer es qué pasa con una situación extraordinaria como la que se vive en Argentina y en el mundo, que es la pandemia. ¿Qué pasa con las desigualdades también, no? Porque Sí. afecta de una manera a los que tienen recursos, de otra manera a los que no tienen. ¿Qué pasa también con las responsabilidades sociales de un Estado, no? Claro. Todos somos parte de la Argentina, algunos tienen determinados privilegios, la gran mayoría tiene Ahora, menos. el tema, Esa fue la la discusión de pregunta fondo. tuya fue, creo, del tema del gas. ¿Qué tiene que ver la exploración de gas o tuya Lo que con dicen- esta necesidad de la Sí. desigualdad hoy, ¿eh? Sí. El gas yo entiendo que a futuro es importante la exploración, etcétera, pero a futuro... Sí, Hoy tenemos la también tiene que necesidad. ver con el cambio, el tiempo que transcurrió desde que se pensó la ley hasta ahora. ¿Por qué? Porque en un primer momento iba a ser para insumos de salud y para Claro. equipar el sistema sanitario. Claro, sí, Pasó sí. tanto tiempo que se fue modificando y se fue pensando la ley como para la pospandemia. Por eso se habla de vacunas y no de insumos hospitalarios, por eso se habla de planes progresar para que los chicos vuelvan a estudiar, como apuntar a la reactivación. Claro. Este año el gasto del Estado se reorientó a sostener a distintos sectores con los ATP, con IFE y demás, y entonces este esfuerzo extraordinario iría en esa línea. Y en el tema de gas, lo que explican algunos especialistas es que lo que se apunta es a avanzar en la exploración. ¿Para qué? Para no tener que importar, porque vamos a necesitar dólares. No nos olvidemos que hay que acordar con el Fondo Monetario Internacional y hay que pagar deuda. Por eso el ajuste. Que dice, no hay ajuste. El ajuste, y sí, el ajuste, el tema... Sí, ¿qué pero pasa los con el tema? intereses de la deuda en este presupuesto 2021 fueron muy significativamente Sí, sí, muy sí, sí. menores, ¿no? Sí, claro, claro. Y la previsión que tiene Martín Guzmán es que en los próximos 4 presupuestos pase lo mismo, ¿no? Que ese peso que es muchas veces aparece invisibilizado dentro de la discusión, no en los datos específicos, pero tiene realmente un poder de constricción del Estado, porque Claro. esos recursos van a pagar deuda, no van a ser invertidos en exploración de gas, por ejemplo. Deuda que asumimos y hay que cumplir. ¿Qué va a Sí, hacer? la continuidad del legal Vos del decís, Estado. bueno, otro gobierno, y sí, pasan los gobiernos y tenemos que, viste, siempre estar Bueno, ahí. y pasan los gobiernos y siguen pidiendo la reforma tributaria. De eso se habló en la Sí, madrugada también. ¿Por qué? Porque, por bienvenida, ejemplo, ojalá. claro, en Juntos por el Cambio hubo, excepto los dos radicales que acompañaron desde Jujuy, los diputados que responden a Gerardo Morales, que acompañaron el aporte Sí. solidario extraordinario, hay muchos radicales que si avanza en una reforma tributaria progresiva donde se impongan más impuestos a los que más tienen y menos a los que menos tienen, pero en el marco de una reforma amplia tributaria, por ahí se dividirían de su bloque. Sí. Habría que ver cuando llegue ese momento si la estrategia política no es otra, ¿no? Pero Claro. fue uno de los Incluso temas. ahí sería bueno también poner sobre la mesa que la gran masa de argentinos que no paga, que pague. Bueno, Bueno, ese es eso otro La igual- gran masa, lo que tiene mucho, poquito y poquitito, todos. Sí. Entonces, digo, ahí van a bajar los impuestos, pero, viste, sigue siendo cada vez mayor la lista de los que no pagan. Sí, lo que pasa es que ahí también sin duda hay que hacer una persecución por parte de la AFIP, que es el órgano que se encarga de eso, mucho Sí, más sí. eficaz, ¿no? Hay que recordar Claro. también que hay poca inspección. Una de las discusiones que tratan muy fuertemente y que plantean los sindicatos es que no hay inspecciones laborales, por ejemplo, desde el ministerio, porque es poca la capacidad de inspección señor, es cierto. con los aportes patronales, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los grandes centros de evasión, porque hay muchos trabajadores, el 40% Y ahí de los trabajadores aparece otra no están cosa. registrados. Y ahí aparece otra cosa, y ya saludo a Roxana Reyes, la reforma laboral. No le gusta la palabra reforma, la reforma laboral. ¿Por qué hoy no contratan muchos empresarios, aún necesitando personal? Por esto, justamente otras cosas, ¿no? Bueno, pero esa entonces, en reforma algún momento... tributaria, sí, ¿viste? todo se va a tener que discutir Y en porque algún son momento- también conceptos muy antiguos, ¿no? Cambió mucho el mundo. Son reformas que se hicieron en los 90 con otro paradigma de Estado. Claro, claro. Roxana Reyes, ¿qué tal, diputada Eduardo Serenellini? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Buenas ¿Qué tardes. dice? Buenas tardes a la ¿Qué audiencia. dice? ¿Sigue aquí en Buenos Aires o ya ha viajado ya? ¿Sigue acá? No, sigo en Buenos Aires. Sigue en Hasta el Buenos viernes Aires. estoy en Buenos Aires. Bueno, muy bien. Digo, en algún momento el tema impositivo y se va a tener que discutir, porque ahora el aporte o impuestos, llamémoslo como quieran, pero acto seguido, bueno, ¿qué hacemos con la gran cantidad de presión impositiva que se sufre en Argentina, no? En algún momento se va a discutir.
sin duda es una de las contradicciones que nosotros veíamos en el planteo de este aporte mal llamado, a nuestro criterio, aporte solidario, porque indudablemente crear un nuevo impuesto como es este, que tiene todas las características de un impuesto, como ya lo dijimos, que es expresado en dinero, que es coactivo o obligatorio, que no tiene una contraprestación para quien lo tiene que devengar, que lo tiene que pagar, consecuentemente tiene características impositivas. En el marco de que el ministro de Economía estaba anunciando una reforma tributaria, antes de que llegara esta reforma tributaria, empezar a incorporar otro impuesto, la verdad que no se comprende. Más allá de que desde todo punto de vista, y mi postura fue clara en el recinto, es muy peligrosa la señal que nosotros estamos dando, no en particular como una defensa, como lo quieren hacer aparecer, como una defensa a quienes tengan que tributar este impuesto, sino frente a lo que siente el resto del empresariado, de la ciudadanía, del emprendedor, que ya tiene una suficiente carga fiscal, una carga fiscal muy importante. Nosotros sabemos que con los ingresos brutos que se pagan, más el impuesto a la ganancia, más el IVA, más todos los impuestos que gravan nuestras actividades, yo ejercí en forma independiente y conozco perfectamente cuáles son todas los impuestos que cuando fui ejecutora fiscal de la FIP ejecutaba, y realmente la carga fiscal era muy importante, es muy importante en nuestro país, y agregar un nuevo impuesto la verdad que va a contramano de la situación de crisis en la que nos encontramos. Nosotros tenemos que sentarnos a ver cómo podemos generar fuentes de trabajo y posibilidades genuinas de que se quiera invertir en el país, de que no se vayan quienes tienen algún capital, y no nos cansamos de hablar con jóvenes que no tienen una posibilidad cierta en otro país, pero que se quieren ir, que están tramitando una doble ciudadanía, que están viendo la posibilidad de ir a trabajar, aunque sea precariamente, a otro lugar, porque ven a la Argentina como inviable, porque egresan de una universidad aún con formación, no hablemos de los que no tienen formación y no tienen la posibilidad de insertarse en el mercado laboral. Y por otro lado tenemos a quienes, como dije también el día de la sesión, trabajan de 7 a 23 horas y ven que continuamente deben aportar a un Estado macrocefálico, pesado, que tiene, digamos, hay un costo fiscal muy alto, y no ven posibilidades de desarrollo genuino en nuestro país. Diputada Reyes, y ese empresario que no contrata a estos jóvenes, por ejemplo, ¿es solo por este tema? ¿Hay un tema también de reforma laboral de por medio que nunca llega? Sí, tal cual. Es una suma de temas. Tiene que ver con la fuerte presión impositiva, que esto es una señal más, porque ¿qué piensan? Hoy es esto, mañana ¿qué otra cosa puede ser? O sea, siempre se siente que se puede avanzar más, y además estos impuestos que vienen por una vez y después se quedan, como es el impuesto al cheque o el impuesto a la ganancia y demás. Y la otra señal obviamente es, por ejemplo, la prohibición, estas medidas protectorias que se dan, el tema de la prohibición de despidos, como se ha dado, también le implica al empleador una fuerte llamada de atención sobre la inconveniencia de generar nuevos puestos de trabajo, porque si bien la prohibición de despidos es hasta determinados empleados que tenían su planta de personal, mañana puede incluir a otros empleados. Entonces, realmente, altos costos laborales, pocas señales de acompañamiento a la producción, al desarrollo, al incentivo. Y sumado a eso, la política laboral, que también es bastante desalentadora para la inversión y para generar puestos de trabajo, todo genera un combo muy, muy complicado que desahucia las posibilidades de generar fuentes de trabajo genuinas. Yo ponía como ejemplo, y lo vuelvo a decir porque a veces soy reiterativa con esto de la maqueta, pero a mí me parece que todo lo que va pasando en el país ya pasó en mi provincia, y en mi provincia es irreversible. Mi provincia es inviable, es absolutamente inviable. La gran mayoría de
las personas ingresan al empleo público. No hay empleo genuino, no hay trabajo genuino, salvo lo que puede haber en Calafate, en el turismo, o algo eventualmente en el petróleo y en la minería. Pero después no hay trabajo genuino, no hay incentivo a la actividad privada, y se ha perseguido la actividad privada, y los chicos esperan salir del colegio secundario para entrar en la municipalidad, entrar en la provincia, buscar la planta permanente, buscar entrar en la policía, y es realmente una situación que torna inviable inclusive a los municipios. Los municipios no alcanzan con su masa de ingresos para cubrir la masa salarial, o sea que viven subvencionados por el Estado provincial. Es un modelo. Diputada Analía Argento la saluda. Usted habla del peso del Estado en subsidios, en ayudas sociales y demás, y Juntos por el Cambio suele cuestionar a los gobiernos peronistas por esta mirada y este gasto social desde el Estado. Ahora, ayer, que también se votó y se convirtió en ley el presupuesto 2021, en Juntos por el Cambio hubo un fuerte rechazo a que no hubiera partidas contempladas de IFE y de ATP. Digo, ¿no es una contradicción en la fuerza política opositora? No, yo fui una de las que planteé esto cuando convoqué a UNICEF y a distintas organizaciones sociales a la comisión que presido de Familia, Niñez y Juventudes. Estamos en el marco de una pandemia, ¿sí? Han pasado otras pandemias por nuestro país, claramente, pero esta la tenemos que atender en forma particular porque se han perdido muchas fuentes de trabajo, porque hay un 56.3% de niños, niñas y adolescentes bajo la línea de pobreza, 6 de cada 10 niños son pobres, y entonces hay que fortalecer el ingreso familiar hasta tanto podamos salir de la situación esta de pandemia, y claramente no se termina en diciembre. La discontinuidad del IFE en diciembre o de los ATP prevén que se estaría terminando la pandemia. Esto es una situación excepcional. Nosotros creemos que hay que acompañar a los más vulnerables, hay que encontrar la forma de, además, generarles la posibilidad de salir de esta situación de estancamiento, de que no vivan de subsidios o de ayudas del Estado. Yo tengo en el caso concreto y lo veo porque lo veo todos los días en mi provincia, los funcionarios nacionales se vanaglorian, los funcionarios nacionales y provinciales se vanaglorian de que entregan cajas de alimentos en los merenderos de mi provincia. La verdad, no hay nada que festejar ni que publicar, porque esto es como digo yo, les cortamos las piernas porque no les damos posibilidades de trabajo, no fuimos capaces de sentarnos a pensar un modelo de país que genere un modelo de desarrollo, de producción, de incentivos y demás, y nosotros les acercamos las muletas después de que se les corta las piernas. Y esto no es un señalamiento a un gobierno en particular, es una realidad que se va convirtiendo cada vez más profunda. En mi provincia, por ejemplo, hay un puerto, que es el puerto de Puerto Deseado. Hay mucho que invertir ahí, pero si se lograra la inversión que se necesita en defensas, en balizamientos, en enchufes para los contenedores que vienen con pescado y una serie de cuestiones, se podría hasta triplicar la actividad en ese puerto, se podría convertir en un puerto con llegada de cruceros y podríamos generar otro tipo de actividad en esa localidad. Yo por decirles algo. Sí. Entonces nos tenemos que dar este debate profundo sobre la creación de puestos de trabajo. Diputada, le quería preguntar porque parte de la discusión con respecto a la reforma tributaria se centra aquí en la capital federal, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados y Senadores, pero también hay muchísimos impuestos que son provinciales y municipales. De hecho, hay 85 impuestos municipales y hay 39 impuestos provinciales y solo 41, que es un montón también, de impuestos nacionales, que son coparticipables la mayoría y que permiten también el funcionamiento de muchas provincias que son desiguales. ¿Cómo pensar en ese sentido una reforma que también luego debe llevarse en definitiva en cada una de las provincias, ¿no? Porque no solamente son la carga impositiva de los impuestos nacionales que se cobran, digamos, de las arcas del Estado central? Exactamente. Esto era el punto de partida que habían empezado a transitar con el pacto fiscal, sí, donde se tomaban compromisos de alivianar la carga fiscal en las provincias.
De hecho, yo cuando fui diputada provincial, y lo planteo ahora en el marco de la pandemia, hablaba de la suspensión del ingreso bruto, que es el impuesto provincial y distorsivo y recesivo por excelencia. O sea, realmente hay una doble imposición con los ingresos brutos y con las altas alícuotas de ingresos brutos que están cobrando en las provincias, que se han aumentado inclusive en estos tiempos, que han ido del 3,5 hasta el 5% en algunas actividades, y que claramente han tornado inviable muchísimas actividades comerciales y actividades industriales que no han podido soportar el costo fiscal. O sea que esto es un trabajo que tiene que hacerse en conjunto entre la nación, las provincias, los municipios, y tiene que ver con otro debate, tiene que ver con el debate de las injerencias de los estados municipales, provinciales y nacionales, de qué se ocupa cada uno. Bien, entonces en esto es muy importante saber quién tiene a su cargo lo que es educación, lo que es salud, lo que es seguridad, y cuáles son las injerencias en definitiva, y cómo se van a redistribuir la carga fiscal en función de las necesidades que tiene que cumplir cada uno de los estados, ¿no? Es que básicamente eso es lo que espera uno como ciudadano al hacer el aporte al fisco, que vuelva seguridad. No hace falta entrar en detalles, que vuelva en salud y en educación. Y en justicia. Y lamentablemente, acá estamos, 50% de pobres, 6 chicos de cada 10 están como están, pobrecitos. O sea, alguien está cometiendo errores, sea municipio, provincias o nación, gobierno A, gobierno B o C, algo están haciendo mal, diputada. Sí, yo tengo una experiencia como agente fiscal. Yo fui agente fiscal externo durante 3 años en mi ciudad, en Río Gallegos, hace ya varios años, durante la última parte del gobierno del doctor Menem y principio del doctor de la Rúa. Y durante esa época se había detectado, nosotros éramos cuarto de recaudación a nivel país y primero a nivel región, y se había detectado que los que pagan son siempre los mismos, ¿sí? Los cumplidores son siempre los mismos, y a esos somos los que les volvemos a pedir que vuelvan a pagar nuevamente, y son en definitiva los que tienen el peso fiscal. Y los incumplidores, por lo general, no son perseguidos debidamente por la FID, más allá de el hacer un acta de constatación o hacer una serie de cuestiones, pero lo que tiene que ver con las ejecuciones fiscales está bastante atrasado. De hecho, está muy demorado en los juzgados de ejecución fiscal. Entonces, cuando no se siente que hay una presión fiscal efectiva y siempre se controla a la misma masa de 200 contribuyentes, queda toda una masa alrededor que se acostumbra al incumplimiento fiscal, ¿no? Entonces, tenemos que tener también conducta fiscal, pero para eso tenemos que ver también los ciudadanos que los impuestos vuelven en servicios. Gracias, diputada. Una conducta inteligente, digamos. Gracias por el tiempo, Gracias. muy amable, muchísimas gracias. Llevo años esta discusión, ¿no? Sí, y la discusión de la reforma tributaria acá en el Congreso lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que es compleja por esta situación, que hay determinadas responsabilidades que son del Estado central, hay otras que son de la municipalidad, hay otras que son de las provincias, y no siempre tienen la misma sintonía, digamos. Claro. Pero el tema es escuchar un poquito al ciudadano común, y nadie te va a decir, qué lindo, cuántos impuestos pago. Y nadie va a querer pagar, pero bueno, tampoco está, pero algo menos. Claro. Sí, y también nosotros tenemos un país donde tenemos salud gratuita, tenemos educación pública, universidad pública. Digo, si esos servicios que tenemos, además, están bien dados, digo, pagaríamos con más amor y con más gusto. Ahora, también lo que vos decías antes, lo decía la diputada, y también me parece que es una sensación que a veces pesa en la sociedad para cuando tenés que pagar impuestos, o cuando hay una noticia una decisión que tienen que tomar los gobiernos y que por ahí no te agradan, el tema de si siempre pagan los mismos, ¿no? Sí. Es que es así. Entonces, si los cumplidores son los mismos... mismos... ¿No les pasa a ustedes que parte de la gente que te rodea, sabés que no pagan, tienen negocios, tienen... Digo, yo soy y claro, y todo ese dinero que vos aportás al fisco, el otro se lo guarda en casa. Por eso es importante. Es tremendo, también, es muy desigual. También es importante tener en cuenta, por ejemplo, que este aporte solidario que se implementa, que se busca implementar, justamente afecta a un universo de personas que su patrimonio se ve realmente poco afectado, si bien es un volumen importante, pero en su patrimonio el 2% es mínimo. Sí. Ahora, en nuestro bolsillo
es un montón de plata. Y claro, cada Somos uno sabe. asalariados. Exacto. Esa es la diferencia. Juan Aisega está en línea. ¿Qué tal, Juan Eduardo Serenellini? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, digo, hace años que discutimos este tema, se gasta más de lo que entra, cobramos mucho impuesto a los que pagan siempre y hay una porción que no paga y muchos de los que pagan siempre saltan el cerco y pasan también a la ilegalidad, porque eso también hay que decirlo. Funcionarios te dicen en la cara, mirá, hay ciertos negocios que si no negrean algo tienen que cerrar. Bueno, ¿qué querés que haga? Entonces dejemos a todos que hagan lo que quieran. A ver, Juan, es parte de lo que pasa en la calle permanentemente, ¿no? No hay ninguna duda de eso. La verdad que es una discusión que nos debemos. Yo soy una persona que vengo de la actividad privada. La mayoría de mi vida la he llevado a la actividad privada y conozco cuál es la realidad de la tributación, cuál es la realidad de la presión tributaria que sufren distintos sectores, entre ellos sectores vinculados al comercio, a la industria, al campo, a las actividades profesionales. Y lo que estaban diciendo recién es absolutamente cierto. La verdad que la AFIP o las entidades de recaudación provinciales es como que cazan en el zoológico. Ellos tienen ya un listado de aquellos contribuyentes que por su actividad no tienen ninguna posibilidad de salirse del sistema, y ahí es donde el Estado presiona, ahoga, y por eso cuando decimos que nos debemos una reforma tributaria, y para no tomarlo como una frase hecha ni como lo que siempre dice todo el mundo, no se puede hacer si no hay un consenso político y también de parte de la sociedad, de parte de la industria, de los sectores que contribuyen, y que estén dispuestos a sobrepasar lo que sea una gestión de un gobierno, 2 o 3, y plantearlo como una política de Estado. La verdad es que nuestro sistema tributario, yo tuve la oportunidad de hacer una maestría en Derecho Tributario y se ha ido conformando en base a parches, a leyes de emergencia que fueron quedando en forma continua. El sistema tributario federal también no está bien organizado, dependiendo de quién es el signo político que gobierne, es la forma en que deciden la distribución de los fondos hacia las provincias, hacia los municipios. Hay que replantear el tema también de las leyes municipales para ver realmente qué autonomía se le da a cada uno de esos lugares, y también el control y la sanción que tiene no contribuir. Y también, como decían, ¿cuál es la devolución del Estado hacia el contribuyente? Hay países que tienen carga tributaria mucho más fuerte que la nuestra, pero brinda todos los servicios a los ciudadanos que tengan alto o bajo poder adquisitivo, tienen sistemas de salud, sistemas de seguridad, sistemas de justicia, acordes a la que contribuyen. Entonces, si bien todos sabemos que el impuesto o la tasa o la contribución es algo que a nadie le gusta pagar, no es algo que se pague con gusto, es distinta la resistencia que tiene la sociedad para la recaudación cuando lo que está recibiendo medianamente está acorde a lo que está pagando. Entonces, nosotros no debemos eso. Tenemos una sociedad que yo diría es difícil arreglar porcentajes, pero más del 50% de la actividad está fuera de lo que es la formalidad, al igual que el sistema laboral. Por eso también hay que hablar de una reforma laboral, y son todas cuestiones que llevan tiempo, pero que en algún momento, si no nos ponemos a hacerlo, es muy difícil que el país tenga un cambio favorable y justo hacia todos los ciudadanos. ¿Cómo está, diputado? Amanda Alma lo saluda. Me quedé pensando con lo que decía recién, con la necesidad de redistribuir un poco mejor y más equitativa la carga impositiva, ¿no? ¿Cómo considera entonces un debate en ese sentido cuando también hay muchísimos empresarios y muchísimas personas que tienen muchísimo dinero que tienen sus bienes fuera del país, que los declaran pero no los traen para tributar en la Argentina? ¿Cómo también se puede resolver un poco esa cuestión, ¿no? Porque
el ciudadano de a pie no puede mandar a otro país para no pagar sus bienes porque no tiene casi bienes para poder hacerlo. ¿Cómo convencer también y cómo exigir que quienes en algún sentido se han podido construir sus fortunas las aporten a través de impuestos permanentes, ¿no? Porque más allá del aporte extraordinario, hay muchos empresarios que tienen su dinero fuera del país. Bueno, nada es generación espontánea, esto es producto de un largo proceso. Para mí la palabra clave en el funcionamiento del Estado en todos los ámbitos es la confianza. Si nosotros hemos generado un sistema de producción y de aporte al Estado y de interacción con el resto de las instituciones, donde después no se cumplen las cuestiones que se prometen, inclusive blanqueos que se han hecho para repatriar fondos que después son afectados de una forma distinta a la que se le prometió, o una sobrecarga de impuestos que verdaderamente es injusta y esa empresa ve que sin entrar en ningún tipo de evasión, sino utilizando las herramientas fiscales que tiene, puede tener domicilio de tributación también en otro lugar y lo hace legalmente. Yo no le veo ningún inconveniente. Me parece que el problema es nuestro como Estado, de no generar las condiciones para que esa empresa traiga su dinero, lo invierta, se transforme en puesto de trabajo, en producción, y lo haga. Pero la verdad, yo soy sincero, no lo veo que en estos tiempos nadie vaya a hacer una cosa así, porque sabe que viene, trae el dinero y viene a perderlo. Entonces, esto requiere de mucha seriedad, de sentarse sin hipocresías, sin discursos, sin vender humo, sin venir con inventos que son cualquier cosa para mañana, y hacerlo con seriedad. Gracias, diputado Isega, muy amable, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, muy amable. Vos tenés en cuenta lo siguiente, el empresario va a hacer plata. Sí. Y entonces las obligaciones, y bueno, acá está. Pero vos preguntabas las Estado. Obligaciones acá. Tenés impuesto a las ganancias, sí, que vos pagás un impuesto de acuerdo a las ganancias. Te digo los más grandes, bienes personales. O sea, Sí. tengo tantos bienes declarados, pago. Brutos. Que ahí es donde ingresos brutos es el peor de todos. Porque de acuerdo a cada provincia y de acuerdo a tu actividad, vos tenés que ir pagando por cada provincia la mercadería que va. Por ejemplo, el IVA, que es a todos, ¿viste? Ese es tremendo. Es regresivo, además. Ese pobre persona que va y no tiene ni trabajo, va y paga el IVA cuando compra. O sea que, ¿viste? Y vos decís, yo ya ahí estoy haciendo un aporte altísimo. Sí. Vos sabés que, digo, También... ¿será un discurso el hecho de trabajamos 6 meses para pagar impuestos? Me senté con tributaristas, con Aníbal Litvin, conocido, me senté y digo, explícame esto porque es difícil, todo, y vos sabés que hicimos la cuenta y son 7 meses, no 6. Donde vos pagás impuestos, 7 meses del año trabajaste solo para pagar impuestos. Es justo. Y si vos me decís, bueno, pero pará, porque tenés un país en orden, pobres prácticamente no hay, indigentes, olvídate, salud, bien, ¿entendés? Pero Decís, bueno, No hay también no hay, digo, un tema cultural de educación y también de egoísmo, porque, por ejemplo, aportes patronales, que no es un impuesto, es un beneficio del trabajador. ¿Por qué tantos empresarios no los pagan? ¿No? ¿Por qué tantos...? Porque son evasores esos. A ver, porque digo, si yo lo pienso desde el otro lado, desde el IVA algunos no los pagaron y terminaron comprando empresas con lo que no los pagaron. Exacto. Y algunos los defienden. O sea, y está claro, ¿no? Sí, pero o sea, también millones. Entonces decís, ¿cómo puede ser? Sí, pero también la distribución es Exacto. inequitativa, porque hay grandes empresarios de estos que van a pagar, que tienen fortunas que ni sus nietos van a terminar de disfrutarla, con empleados que no llegan al día 10 del mes. Sin ir a los extremos, porque, viste, ni muy millonario, ni nada. Digo, vamos a los medios, que lo que podemos nosotros, qué sé yo por lo menos tener en relación y te puedo hablar de ello. Ahí es muy difícil, que es la famosa pyme. Por eso sufren tremendo, esto es algo, viste, es tremendo. El problema es la el rico que vos decís. No, la pyme es otra situación. El tema es la Sí, desigualdad, ¿no? Y también la desproporcionalidad que tienen los impuestos. El que más aporta a la recaudación, uno de los que más aporta es sin duda el IVA, que lo paga y que impacta de una manera en que tiene un salario básico y otra en el que tiene 200 millones de pesos. Impacta de forma diferente.
A uno le representa el 1%, a otro le representa el 0,0. Sí, por eso hay que analizarlo. Eso es lo que hay que ¿viste? analizar. Alma Zapague está en línea. Alma, Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. A ver si nos escuchamos, si nos vemos. Ahí está, ahí la vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputada? Ay, no la Está escuchamos. está muteada. A ver, saque, a ver, la tecnología. Ahí está. A ver si la escuchamos ahora. Ahí me Ahora sí, escuchan, perfecto. ahí me van a Ahí está. escuchar. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ayer se trataron distintos temas, pero hacemos foco en el aporte solidario, en este impuesto. Es aporte solidario, no por única vez. Eso queda claro. Bueno, yo lo voté en contra. Primero porque es inconstitucional. O sea que nada va a tener mi apoyo desde ningún punto de vista. Graba 2 veces la misma, o sea, exactamente la misma capacidad contributiva el impuesto sobre los bienes personales. Además no es coparticipable. A ver, vamos a aclarar. Ay, se nos está congelando. Impuesto y es un impuesto. Es un aporte solidario, lo que por supuesto el gobierno nacional tendrá la discrecionalidad de hacer lo que quiere con la plata. No es federal y no es solidario porque lógicamente fue una imposición unilateral. Además tiene cuestiones técnicas muy burdas. Por ejemplo, ¿qué cuestiones técnicas? Y por ejemplo, que no tiene exenciones, no contempla las deudas, grava el campo, grava la propiedad. No nos olvidemos de algo. Hace poco aprobamos una moratoria que creo que es la moratoria más importante de la historia argentina. No sé si está terminada de reglamentar por el Ejecutivo, una moratoria que abarcó a todas estas empresas y a todas las personas. Diputada Analía Argento. Grabamos nuevamente. No sabía si había hecho una pausa. Diputada Analía Argento la saluda. Sorprendió su posición porque usted venía votando en muchas leyes acompañando al oficialismo. ¿Esto tenemos que entenderlo como un distanciamiento puntual por este debate o, digo, usted empieza a ver cosas que hacen que empiece a tomar distancias del Frente de Todos? A mí me parece que en general el periodismo no está acostumbrado a hablar con representantes de partidos provinciales. Siempre están acostumbrados a hablar con los partidos nacionales mayoritarios y esto hace a que nos traten de aliados. Cuando estaba Macri, aliados de Macri, cuando estaba Fernández, aliados de Fernández, cuando estaba Néstor, aliados de Kirchner, y así sucesivamente. Y la realidad es que nosotros somos del movimiento popular a la gente. Nosotros tenemos una relación de respeto institucional como provincia que gobernamos hace 60 años con los sucesivos gobiernos nacionales, que es lo que corresponde en un marco de respeto, pero no somos aliados de nadie. Ahí se corta. Ahí está, ahí Diputada, está. No son aliados de nadie. Le quería preguntar con respecto a esto que usted planteaba, que el aporte extraordinario no es coparticipable, pero los objetivos que tiene, la distribución de los recursos, termina impactando de una manera directa en todas las provincias. Por ejemplo, pienso en el plan Progresar o en la adquisición de las vacunas que se van a utilizar para toda la población o para por lo menos un gran porcentaje. Más allá que no sea coparticipable, que no lo puedan administrar, digamos, las jurisdicciones, ¿sí el impacto es nacional o eso le parece que tampoco va a ser tan así? Me parece que en principio no resiste ningún análisis algo que es inconstitucional. No resiste el contenido, algo que es netamente inconstitucional. O sea, me parece que es una actitud un poco para las vacunas, es para esto, es para aquello, cuando en principio atenta contra la Constitución de la Nación Argentina, que es muy grave. Después, nosotros somos una provincia que hacemos culto de las empresas.
apoya al país, apuesta al país, de quien realmente invierte, da trabajo. La muestra fue Vaca Muerta. Nosotros abrimos las puertas, hubo inversiones por 30.000 millones de dólares. Empresas que terciarizaban el trabajo a pymes de 17 provincias de Argentina. Entonces, a miles de trabajadores. Nosotros hacemos culto del talento laboral, de la producción, de la exportación. No tenemos ideología fundamentalista, que si para adentro o para afuera, el país necesita divisas. Entonces nosotros necesitamos producir, trabajar. Nosotros queremos que la gente tenga trabajo digno. O sea que con todo esto que plantea, diputada Zapag, avanzaría en una reforma laboral, en una reforma impositiva, como para que el empresario pueda contratar y se pague los impuestos que corresponden. Digo, ahí iría, por lo menos, a discutirlo, ¿no? Correcto. Usted es un periodista que hace mucho tiempo lo sigo. Es un periodista, de los periodistas que más me gusta. Y realmente me siento muy gratificada de esta nota, por supuesto con respeto a no las porque chicas, digo lo que ¿no? usted quiere oír, imagino, ¿no? Pero es un periodista que hace muchísimos años sigo y veo poca televisión, no veo mucha. Vivo a 1.700 metros de altura en la cordillera, así que es un placer. Y bueno, lo que usted acaba de tributaria, tenemos el aumento de 11 a 15 impuestos en 11 meses. Pagamos 170 impuestos los argentinos. Necesitamos darle fuerza al comercio, darle fuerza a la industria, darle fuerza al campo, darle fuerza a todas las matrices. Imagínense cómo venimos nosotros en Neuquén. En Neuquén venimos con una industria hidrocarburífera que hace 1 año y medio no tiene norte. Es la incertidumbre total. A partir de la pandemia se agravó la situación hidrocarburífera, más el contexto internacional y el turismo, más el campo. Somos de las provincias que menos coparticipación recibe, el 1.63. Ustedes saquen sus propias cuentas. Necesitamos que... Yo creo que no se puede ordeñar más una vaca débil y desnutrida. Tenemos que fortalecerla, pero no podemos seguir desnutriendo con impuestos y vendiendo humo. Gracias, diputada Zapag, por su tiempo. Muy amable. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias, al contrario. Muchas gracias a ustedes, un placer. Gracias, señora, muy amable. Bueno, vamos a otro tema. Tiene que ver el tema aborto. Sí. ¿Por qué no nos cuentan un poquito? Porque también, por lo menos desde el Ejecutivo, ayer el presidente dijo, va el proyecto. El presidente de la Nación lo había prometido en campaña, lo anunció el 1 de marzo en la Asamblea Legislativa y ya estamos terminando el año en las sesiones ordinarias y finalmente ayer lo mandó. Había a quienes decían que en el marco de todos estos debates que había ayer en diputados era como mucho una noticia como esta, pero era el Día del Militante. De las militancias propuso ampliar el concepto el Frente de Todos, convocó una marcha. Ahí digo, el Frente de Todos convocó una marcha al Congreso acompañando el aporte solidario, que el trasfondo era una ley de Máximo Kirchner, jefe de la Cámpora y demás, y al mismo tiempo aprovecharon las chicas a convocar a una ola verde. En ese marco es que ayer el presidente de la Nación dio un mensaje que tiene 2 leyes. Una es la de la interrupción voluntaria del embarazo y la otra es la de los 1000 días. Porque lo que dijo el presidente y también Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica, que trabajó mucho en la redacción de los textos de ambas leyes, es que primero la estrategia es que se apruebe.
Lo que busca el gobierno no es tirar el tema, como hizo Mauricio Macri, sin la convicción personal, sino que el presidente de la Nación, por eso se puso corbata verde, cree en este proyecto de ley y lo que quiere es contemplar todas las posiciones. Por eso incluyó, por ejemplo, la objeción de conciencia y por eso el proyecto de los 1000 días, para acompañar a aquella mujer que no pueda seguir con un embarazo por distintas circunstancias y acompañar a aquella que, sin poder afrontarlo, necesite ayuda del Estado. Ahí, esa es la de los 1000 días. Los 1000 días. La segunda. Ya ingresó el proyecto. Los dos proyectos ingresaron juntos. De hecho, tienen un número correlativo dentro de... Como para que se trate... Sí, 11, 12 claro. están juntos. Se van a tratar juntos. Se van a tratar no solamente en las comisiones, sino también seguramente en el recinto. Lo que se busca también es salirse un poco del debate de la dicotomía vida-muerte, quién está a favor de la vida, quién está a favor de la muerte, y tratar de resolver un problema que es una demanda ya hace mucho Otro de los tiempo. temas que lleva años, ¿no? Va a ser un tema de... Sí, lleva 15 años. El primer proyecto que se presentó fue hace 15 años y Vilma Ibarra, cuando era diputada, también presentó su proyecto de despenalización y legalización del aborto, que ya en ese momento impulsaba las 14 semanas, ¿no? En su momento, cuando se presentó por primera vez el proyecto de la campaña, hasta la última discusión, digamos, siempre se presentaba con 12 semanas. Ahora se estiró hasta la 14. ¿Ustedes creen que van a entrar en ordinarias o va, porque vence, falta poco, Arrancará en Ya. comisión en ordinarias, pero va a tener que tratarse. Extraordinaria la Yo partida. creo que en extraordinarias en diputados Ajá. y al Senado hay que ver si llega o si arranca el tratamiento en extraordinarias en febrero o ya en ordinarias del próximo periodo en marzo. claro. Una foto... Yo siempre soy de ver el vaso medio lleno, Muy que a bien. mí me gustó mucho ayer. Fue una foto de la diputada Carolina Gailar, que es presidenta de la Comisión de Legislación Penal, junto a Marcela Campagnoli. Brazos cruzados, una con pañuelo verde y la otra pañuelo celeste. ¿Por qué? Porque muchos lo que quieren es que haya un debate donde se escuchen todas las voces, pero Muy en el bien. marco de respeto. Muy bien. Ojalá se pueda dar Porque así. hay extremistas, como en todos los temas, pero acá mucho más, ¿no? Sí, Si bueno, vos sos y en de la un lado, calle. el Veamos, otro, porque también podemos pensar en términos de cómo fue la discusión ayer, Ajá. que fue bastante extrema también en algunas discusiones, sobre todo con el por aporte eso digo, extraordinario. No es poco surgen común. todos los temas. Lo que sí me parece que cambia en términos paradigmáticos con la discusión anterior es tratar de correr el debate de esa instancia clásica de confrontación, ¿no? Por eso va acompañado y son Confrontación con violencia muchas veces. Bueno, Sí. ayer había quienes decían, empieza la guerra. Claro. Bueno, Sectores pero celestes esto que lo ves hicieron manifestado pintada. en la Ujú. calle, Sí, o sí, sea, sí, sí. chicas de un lado y del otro. Sí, pero son más extremos allá- que ¿por qué? No. Pero más allá de esas expresiones que en definitiva es la expresión pública, es la sociedad, No significa podés que esté bien. cuestionarlo o no, Ah, sí, claro. pero digo, acá en la Cámara de Diputados la Sí. diferencia está, me parece, en poner el debate en otro lado, en discutirlo como salud pública y en discutir qué hace el Estado ante esta situación que existe cuando una persona toma una decisión, si sigue adelante con una gestación o no. eso. Hoy, la que no quiere seguir adelante, la persona que no quiere seguir adelante con la gestación, tiene muchísimos problemas para Se va a afrontarlo. discutir mucho el tema gratuito, ¿no? ¿Para quién? ¿Para quién sí, para quién no? ¿No? Bueno, porque lo que pasa, por ejemplo, el Sí. senador José Mayans decía, el Estado no puede matar. ¿No? Entonces, como que no sea el Estado el que afronte el gasto ni el que le dé las herramientas a una mujer. Los abortos hoy son un hecho y el Estado ya atiende a muchas mujeres que se sometieron a abortos clandestinos mal realizados y que pasan todo el tiempo por la salud pública también, ¿no? Dicen entre 38.000 y 40.000 mujeres son atendidas por año en hospitales públicos por abortos mal realizados. Hay muchas mujeres con secuelas y después hay muertes. Sí, la realidad es que hoy ya existen protocolos del Ministerio de Salud que están enmarcados en lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Perdón, ¿y ahí dónde está el Estado que mata? En el ejemplo que vos ponés después. No, lo que Porque si- dicen los senadores, que si vos, Sí. si habilitás que el Estado se haga cargo, Garantice la práctica. garantice Sí. la práctica Ujú. o le facilite el misoprostol a una mujer, el Estado está haciendo, para quien tiene esa posición extrema, el Estado está haciendo asesino de un bebé, digamos, Claro. que es lo que se dice, Sí, ¿no? sí, lo sí, que, sí, lo que sí, dicen sí. algunos, Sí, sí. algunos, incluso diputados y senadores. Lo que argumentaría en ese sentido es que con despenalizar alcanzaría, sería no criminalizar a las personas Claro. que se practican abortos, pero el proyecto va más allá. Lo que dice es que el Estado debe garantizar el acceso gratuito, porque está dentro del plan médico obligatorio. Muy bien.
para todos y algunos tal vez pueden pagar. ¿Y por qué darte gratuito si lo pueden pagar? Sí, Eso igual las también se pastillas discutió. que se ponen, que se utilizan hoy es medicamentoso en un 98% de los abortos, salvo los que están con alguna complicación. Sí. En general son con pastillas y tienen un costo hoy a valor mercado de 3.500 pesos. ¿Por qué? Porque hay una empresa monopólica. Si se construyen otros laboratorios públicos que puedan ofertar. Una vez con la ley, si es que... Sí, o privados, Claro, pero que se pueda claro. desmonopolizar también la venta de esta medicación, Sí. va a bajar el precio. Entonces Pero- no es tampoco tan oneroso en términos de cómo también a veces se intenta poner en juego. Pero que el Estado garantice el acceso gratuito seguro no significa que todas las mujeres que requieran un aborto asistan a un hospital Claro. público como hoy. Digo, todos nos vacunan, hay un cronograma de vacunas que sí son obligatorias y vamos al Estado o al hospital público porque una prepaga no te la da, pero en este caso se contempla que si tenés una prepaga o una obra social, vos hagas uso del sistema de salud Sí. al que Al que está accedes. suscripto. Exacto. El hospital público es para aquella persona que no tenga otra cobertura. El proyecto de ley Y en integra algunos todo. casos, si vas porque te gusta el hospital público, pagas un bono. Claro. Y el otro Porque tema... puedes hacerlo. Sí. Sí, Digo, igualmente no en todos los hospitales públicos te dan los medicamentos que necesitas. La Sí. atención será gratuita, pero el medicamento por ahí no. Sí, 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 Son sí, como sí. cosas Bueno. diferentes. Y también tener en cuenta que hay también construido muchos discursos muy antiguos sobre el aborto que ya no se condicen con la práctica hoy. Es ambulatoria, es una práctica mucho más sencilla que cualquier intervención de otro tipo, como sacarse una muela. Bueno, y es importante, bueno, es un poco Sí. más complejo. Sí. sacarse No, la no, muela. no, claro, digo es más en sí lo que difícil. ocurre. Claro, no, pero digo en términos quirúrgicos o en pero términos de digo, intervención. es importante tener a profesionales explicando también, ¿no? Sí, por Sí. supuesto. Eso No, en y- esta y discusión también es lo que- clave. Porque también están divididos los profesionales. Claro. Claro. Los médicos, digo. Por eso la Aquel objeción que- de conciencia no puede ser institucional y El- puede la- ser personal. la- Objeción de la objeción de conciencia conciencia, no claro. puede ser institucional. Claro. Cualquier hospital, cualquier centro de salud debe garantizar que alguien, en todos los turnos, digamos, practique el Sí. aborto. Pero sí la ley contempla la posibilidad que si alguien, por sus convicciones religiosas, personales, su moral, no quiere realizar un aborto, pueda excusarse y dejarle, lo que sí hay que garantizar que haya otra persona. Lo decía, por ejemplo, Vilma Ibarra, hoy la escuchaba en una entrevista que decía, yo tampoco quiero, si fuera mujer o que a una mujer, a una joven que se tiene que practicar un aborto, no me parecería bueno que una persona que no lo quiera hacer Claro. lo haga en forma obligada, porque digo, también hay un vínculo personal, porque estamos hablando nosotros... Obvio, seres humanos. legalmente, ¿no? técnicamente- El profesional y la paciente. Claro, en este pero caso, digo, ¿no? ninguna mujer quiere o atraviesa un aborto sin secuelas psicológicas, emocionales y físicas, aún teniendo dinero y pudiéndoselo hacer clandestinamente en el mejor lugar, digamos. Ninguna mujer que se sepa o que uno haya escuchado testimonios lo hace con felicidad o con tranquilidad. Digo, no es una situación fácil de atravesar. Pero hay que diferenciar porque la Organización Mundial de la Salud plantea justamente que no es que hay secuelas, hay sí esto que decís vos, intranquilidades, ¿no? Bueno. Porque también hay una discusión muy importante sobre las consecuencias físicas. Hoy la realidad es que la medicina hace 20 años está promoviendo... No, pero psicológica este nadie la uso. puede evitar. Bueno, pero Bueno, también no es eso comprobable es una también. secuela. No, pero también un No, no. embarazo no deseado te deja, Sí, te deja claro. secuelas físicas, psicológicas, emocionales, sí, problemas de digo, cualquiera Lo de que las yo dos quiero poner sobre la situaciones. mesa es que desde quienes están monitoreando el Sí. sistema de salud a nivel mundial y tienen estas discusiones en términos médicos y también psicológicos, en términos profesionales y científicos, no plantean en términos de secuela, sino en todo caso en términos de animosidad de la situación que uno subjetivamente puede construir Sí. de una manera o la otra. Sí, yo lo digo en el sí, sentido de que no es diferenciar que la ay, voy a hacerme Sí, un aborto, no, voy a la claro. peluquería. Es otra cosa. Claro, Porque a digo, sacarme mucho- una muela, por eso te hice la- No, Claro. lo que yo no es quiero lo decir mismo. con lo de la muela es que es más difícil. Sencillo decir. Claro, Ah, más riesgosa la práctica, Ah, está porque bien. aquí es ambulatoria, son 12 claro. pastillas nada más. ¿Y por dónde pasa hoy Porque ya que se ha evolucionado como sociedad, Sí. por suerte, Sí. levanto la mano porque... Todos. Sí, y sí, todos, Todos ¿viste? ¿Qué va a hacer? evolucionamos. Uno va a evolucionar, escucha a ambas partes, etcétera. ¿Por dónde pasa hoy todavía la discusión?
Bueno, por... 2020, 21. ¿Por dónde pasa toda la discusión? Si matar o no matar, si Y es algunos vida o no es vida, Si la a partir si la de vida, cuándo. claro. ¿Siguen con eso? ¿Quién tiene la potestad de decidir? Si la persona Ah. que está cursando el embarazo o la persona por nacer, ¿no? Ahí hay una discusión sobre cuán viables son también al momento del nacimiento. Eso también estuvo muy en Si es fruto de discusión. una violación, etc., ya está, no está en discusión. No, eso eso ya no, porque está, además es legal hoy Es en legal, eso Argentina. ya está. Ujú. Bueno, Este, de todos modos hay quienes se resisten ¿sí? en ese caso, ha pasado en varias provincias. Ajá. Digo, el tema religioso, porque ahí juegan mucho las convicciones personales Claro. y las convicciones religiosas, Sí, y, sí, y sí. después juega también si tu convicción se la impones a otro, ¿no? Porque también ¿A ahí tu es... pareja, por ejemplo? A tu quién? pareja o también como legislador. Porque Bueno, hay claro, legisladores sí, sí. que han votado... Nos tenemos que ir, chicas, Nos que vamos. comienza Ay, la comisión. seguirán, ¿Estás seguirán. contenta? Discutiendo, tenemos que seguir Pensé que discutiendo y seguía. Bueno, dije, charlando. pensé que se alegraba. No, por me lo menos se quedé con alegró ganas de la charlar. diputada hoy de escucharme. De verte. Gracias.